Bueno, compañeros, entonces lo que vamos a trabajar fundamentalmente el día de hoy es la simulación de sistemas dinámicos, ¿cierto? Dado en MATLAB vamos a hacer un poquito de énfasis en las funciones de transferencia, en todo lo que tiene que ver con sus polos, con sus ceros, las respuestas de los sistemas dinámicos ante las entradas típicas que hemos trabajado, que son el impulso unitario, el escalón unitario fundamentalmente, y a mirar algunas de las características que hemos identificado para lograr el diseño comportamental de sistemas dinámicos como tal y probar algunos de los elementos pues, que hemos visto en clase que son por ejemplo el teorema del valor final, que fue uno de los últimos teoremas, y obviamente pues vamos a trabajar un criterio, el criterio de polos dominantes, ¿no? Que nos permite a nosotros hacer el diseño. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por acá. Lo primero que voy a hacer es crear un script para esto. Entonces voy a ponerle simulación. Simulación 1. Listo. Con edit y simulación 1 es lo que va a hacer es crearme un archivo .m o un archivo para script, ¿cierto? Como aquí me dice que no está creado, que si quiero crearlo, entonces le voy a decir que sí. Listo, entonces automáticamente me abre ese archivo. Lo primero que vamos a hacer es crear una función de transferencia y les voy a mostrar a ustedes las formas de crear una función de transferencia. Vamos a ponerlo por acá. Forma 1. Forma 1. Listo. La primera forma, bueno, antes de empezar cualquier script, les recomiendo que utilicen CLC, Close All y Clear All, que nos permite a nosotros mantener limpias las variables del sistema, el screen del sistema y todo eso pues para que no se nos vayan a reutilizar datos de pronto. Listo. La primera forma es la siguiente. Por ejemplo, vamos a crear una función de transferencia, entonces vamos a definir los coeficientes del numerador. Listo. Entonces, por ejemplo, los coeficientes del numerador van a ser 1 y 3, por decirlo así, ¿cierto? Y el denominador de la función de transferencia, pues debería ser para garantizar la característica de que es la representación de un sistema físico. Entonces necesitamos representarlo por medio de una fracción propia, y las fracciones propias, pues el orden del denominador es superior al orden del numerador, ¿cierto? Entonces acá deberíamos de poner por lo menos el grado del de arriba es de orden 1, el de abajo debería ser mínimo de orden 2. ¿Por qué orden 1? Porque MATLAB empieza a enumerar desde el último elemento hasta el primero, ¿cierto? Empiezan a enumerarlo S a la 0, S a la 1. Entonces aquí es como si tuviéramos S más 3. Y acá creemos otro, por ejemplo 1, 3, 7 y 10, por decir cualquier cosa. Punto y coma. Cuando nosotros ya vamos a crear la función de transferencia, entonces decimos, por ejemplo, H1 va a ser igual a TF, transfer function, ¿cierto? TF del numerador, coma el denominador. Listo, si nosotros corremos esto hasta acá, le damos play acá en esta parte, o también, si alcanzan a ver que dice ahí, Save and Run Simulation. Entonces, si yo le doy play, si yo doy F5, él va a guardar la simulación y también la va a correr, ¿cierto? Entonces yo podría decirle aquí F5, perdón, F5, ¿cierto? Entonces aquí me dice que hay un error, claro, el error fue que puse punto, claro, entonces es una coma. Acá en la parte de abajo va a aparecer la función de transferencia. Miren, acá está. Entonces la función de transferencia tiene este 0, ¿cierto? Que está S más 3 y tiene un polinomio de orden 3, pero miren los coeficientes. El coeficiente de S a la 3 es 1, mírenlo. El coeficiente de S al cuadrado es 3. El coeficiente de S es 7 y el término independiente es 10. Listo. Esa es una forma. Aquí podríamos, por ejemplo, crear el primer elemento. Un elemento gráfico que se llama figure,
¿cierto? Podríamos ponerle acá figure 1 y crear un gráfico que nos permita a nosotros analizar los polos de ese sistema, ¿cierto? Y que nos muestre el plano complejo. Los polos y los ceros de un sistema están en el plano complejo, entonces yo le puedo decir aquí pz map de la función que quiero analizar, que en este caso es h1. Si yo vuelvo y corro este script acá, entonces él me va a mostrar la función de transferencia. Aquí me dice que es una función de transferencia en tiempo continuo, ¿cierto? Porque pues nosotros estamos trabajando control analógico. En el caso de que fuera control digital, nos estaría diciendo que eso es una función de transferencia en tiempo discreto y nos diría cuál es el tiempo de muestreo del sistema, pero pues eso no es caso de este curso. Entonces, como ustedes pueden observar, miren el funcionamiento de este sistema. Miren este sistema. Este sistema ¿es de qué orden? Este sistema es de orden 3 porque tiene 1, 2, 3 polos, ¿cierto? Este círculo que está por acá es un 0, ¿cierto? Y en este caso ese 0 está por acá en el semiplano complejo izquierdo y está acá en esta parte. Recuerden algo que nosotros habíamos hablado. La estabilidad de un sistema depende única y exclusivamente ¿de quién? De los polos de un sistema, de los polos del sistema. ¿Sí? Okay. Eso está claro. La estabilidad solamente depende de los polos. Pero los ceros, ¿cierto? Los ceros no tienen que ver nada con la estabilidad, pero sí afectan el estado transitorio del sistema. Listo. Podría pasar que en este caso, por ejemplo, nuestro sistema presentara, por ejemplo, estas características. Si yo le pongo un menos acá a esta función de transferencia, entonces haciendo que este menos sea negativo, y al encontrar el 0 debería estar en el semiplano complejo derecho. ¿Sí? Mírenlo, acá está. Damos play otra vez. Efectivamente, arriba nos aparece un signo y podemos ver, miren los polos están en el semiplano complejo derecho, semiplano complejo izquierdo. Luego entonces la parte real de cada uno de esos polos, ¿cierto? La parte real de cada uno de esos polos es negativa, ¿cierto? Es negativa, miren acá está, pero resulta que el 0 está en el semiplano complejo derecho. Les decía a ustedes que los polos no tienen que ver con la estabilidad, o sea que si el 0 está en el semiplano complejo derecho, o sea en la zona de inestabilidad, no me va a inestabilizar el sistema, pero sí va a afectar el estado transitorio. ¿Cómo vamos a ver esa afección del estado transitorio? Lo vamos a ver como un problema de fase del sistema. Entonces aquí viene un concepto que no lo hemos hablado todavía en clase, pero es un concepto que tiene que ver con la localización de los polos y los ceros de un sistema. Si todos los polos y todos los ceros del sistema están en el semiplano complejo izquierdo, se dice que el sistema es de fase mínima. Y si no es así, si el sistema tiene, por ejemplo, por lo menos un polo en el semiplano complejo derecho, es un sistema inestable. Ojo, si por lo menos uno de los polos está en el semiplano complejo derecho, el sistema es inestable. Y si el sistema es estable, pero sus ceros están en el semiplano complejo derecho, por lo menos uno de sus ceros está en el semiplano complejo derecho, el sistema es de fase no mínima. ¿Listo? Es una característica que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, step. Step es la función por medio de la cual nosotros probamos la respuesta al impulso del sistema. Entonces yo le digo en este caso step h1 y voy a hacer acá esto. Figure coma, lo que él va a hacer es automáticamente me va a crear otra figura y no me va a reescribir la que ya hicimos por acá, esta, no me la va a reescribir. Si yo digo simplemente step 1 me reescribe la gráfica, pero si le digo aquí figure coma, él vuelve y me crea otra con la respuesta al impulso. Con la respuesta al escalón, el step. Entonces miren la respuesta del sistema. ¿Sí ven? ¿Cuál es el problema de fase? Que en este caso le cambió el signo a la fase. ¿Sí lo observan? Claro, el valor de estado estable, ¿cierto? Y tiene sentido porque, por ejemplo, si esta es la función de transferencia que está siendo excitada por un escalón unitario, ¿sí? Entonces, ¿cuál podrían decir ustedes que es el valor final, utilizando el teorema del valor final en esa función de transferencia?
Claro, o sea, sería 3 sobre 10, o sea, que sería menos 3 décimos, sí señor. Como ustedes pueden observar, pues efectivamente, ¿cierto? El sistema tiene esa característica, se estabiliza en menos 3 décimos. Pero miren que el sistema intenta arrancar aquí de manera positiva, pero hay una inversión de fase. ¿Sí la ven? En este caso la inversión de fase fue muy drástica, pero por ejemplo, miremos el siguiente caso. Por ejemplo, que aquí fuera menos y aquí más. Si yo hago esto, ¿cierto? Si yo hago esto, ya estoy garantizando que el valor de estado estable del sistema va a ser 3 sobre 10, ¿sí qué? Y va a ser positivo. Entonces vamos a poder ver bien el efecto. Porque en este caso, el diagrama de polos del sistema me va a mostrar que los polos están localizados exactamente en la misma parte. Miren, este polo sigue estando, en 3 positivo, o sea, sigue siendo un polo que está en el semiplano complejo derecho, ¿cierto? El sistema sigue siendo estable, el cero sigue estando en el semiplano complejo derecho, los polos siguen estando en el semiplano complejo izquierdo, o sea que es un sistema estable de fase no mínima. ¿Listo? Ese cero se forma como un polo. Ese cero es un, ese cero es una, ese cero es un cero. Sí. Ese cero es un cero, no es un polo, no los confundan. No los confundan porque. Pero el que se le más 3, yo vamos a darle un lado positivo. Ahorita le puso más 3 y ese cero para. Claro, lo que pasa es que los sistemas o esa característica nos muestra a nosotros el comportamiento del sistema, pero físicamente depende de la representación. ¿Sí? Porque si el caso anterior, miren que estos dos casos dinámicamente son muy diferentes. ¿Sí? Pero el sistema responde de manera similar. Lo que pasa es que lo obligamos por la función de transferencia a que el valor de estado estable fuera menos 0.3. En este caso ya obligamos a que fuera positivo, sin embargo miren que se sigue presentando esto. ¿Sí ven? El sistema tiene una respuesta. En este caso, por ejemplo, esta respuesta, no miren esto, ¿sí? Pero esta respuesta se parece a un sistema de qué tipo. Subamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Y los sistemas que presentan características subamortiguadas son generalmente sistemas cuyos polos son como complejos y conjugados. ¿Sí o qué? Si nosotros miramos acá el plano de fase del sistema, los polos dominantes de ese sistema son de orden ¿qué? 2, o sea que los polos dominantes de ese sistema son dos polos de orden ¿qué? Son dos polos ¿sí? Son dos polos, pero en este caso son complejos y conjugados. Como son complejos y conjugados, entonces la tendencia comportamental del sistema es a parecerse a un sistema con estas dos características, como si tuviera solamente estos dos polos, que es por ejemplo esta respuesta. Él tiene también inmiscuida ahí una respuesta de orden 1 asociada al tercer polo que está más lejos, ¿sí? Que es un polo de orden 1, y también tiene esa distorsión transitoria que se da por el efecto de los ceros, y más que es un sistema de fase no mínimo, o sea que el cero está en la parte positiva del semiplano complejo. ¿Sí lo ven? Entonces miren, este cambio de fase que se presenta aquí es debido al efecto, pero este efecto aquí casualmente fue pequeño, pero hay casos en los que un sistema de fase no mínima puede ser muy problemático. Entonces por eso hay que cuidar mucho la fase de los sistemas. Y más, una inversión de fase en general es complicada porque significa que usted le está cambiando el sentido de funcionamiento a su sistema. Listo. Miren los polos. ¿Sí? Entonces miren que ya empezamos a evidenciar cosas acá. Ya vimos la forma 1 de generar funciones de transferencia. Entonces ahora miremos la forma 2. La forma 2. Entonces para la forma 2 voy a comentar esto acá. Lo señalo todo y le digo control R. Él automáticamente me comenta todo. O sea, no lo va a ejecutar. Y la siguiente forma es así. Por ejemplo, S es igual a TF de S. Bueno, la S va adentro. De S
punto y coma. ¿Qué va a suceder, muchachos? Cuando nosotros hacemos esto, le estamos diciendo a MATLAB, ¿cierto?, que entienda a S como la variable laplaciana. Entonces, como ya entiende a S como la variable laplaciana, entonces yo hago exactamente lo mismo. H2 es igual a la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, numerador y denominador. Entonces digamos que el numerador va a seguir siendo menos S más 3, ¿cierto? Y el denominador va a ser S al cuadrado más... yo pensé que estaban dormidos. S al cubo, ¿cierto? ¿Más qué? Más 3 por S al cuadrado más, más 7 por S más 10. ¿Sí o qué? Listo, ahora miremos la función de transferencia. Me va a salir un error porque ahorita va a decir que le estoy haciendo PZ más H1 y H1 no existe. ¿Sí que? Pero miren que la función de transferencia es exactamente la misma, ¿sí la ven? Es exactamente la misma. Entonces en este caso pues necesito ponerle por ejemplo aquí H2 exactamente. H2. Y vuelvo y lo corro, pues entonces ahí sí ya vas a ver a quién sacarle la... Miren, y obtenemos el mismo diagrama. Una forma también es que yo les comentaba a ustedes que los polos tienen un comportamiento parecido como un plano circular, ¿sí? Que yo les dije a ustedes que se formaba como un círculo alrededor de los polos complejos, ¿sí se acuerdan? Si uno utiliza, por ejemplo, en este elemento de acá, grid, y vuelvo y lo corro, entonces él me va a mostrar una grilla circular al lado del semiplano complejo derecho. ¿Sí lo ven? Entonces esto que está acá me permite observar la tendencia de rotación de los polos. Pues en el caso de que se haga un proceso de reubicación de polos, ¿cierto? O sea, lo que nosotros hacemos en control fundamentalmente es eso, reubicar los polos en una parte donde nosotros podamos observar las características de él. Listo. ¿Qué más? Bueno, esas son las dos formas. Hay algo que nosotros habíamos hablado en clase, pues voy a cambiar esta función de transferencia, pero no lo habíamos hablado mucho, que era el asunto de la dualidad. La dualidad es fundamentalmente lo que pasa con los estados transitorios de un sistema y los desplazamientos en frecuencia. Entonces, los desplazamientos en frecuencia, por ejemplo, S más alfa es un desplazamiento en frecuencia, entonces los desplazamientos en frecuencia se ven como transitorios en el dominio del tiempo. Y también la dualidad nos dice que los desplazamientos en tiempo se ven como exponenciales en la frecuencia. Esto lo podemos simular acá. Por ejemplo, podríamos generar una función de transferencia así. 1 sobre S más 3, por ejemplo. Esta es una función ¿de qué orden? De orden 1, exactamente, que tiene un solo polo, no tiene ceros. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el sistema. Mira, no tiene ceros y tiene un solo polo aquí. ¿Sí lo observan? Pero resulta que yo necesito desplazar en el tiempo esta función. Entonces, para desplazarla en el tiempo, yo lo multiplico por la exponencial de menos 3 por S. Entonces, miremos. Ya me está diciendo, miren, esa es la función de transferencia exponencial de 3 a la menos S. El polo no lo cambió, ni aparecieron nuevos polos ni nada. Pero entonces, identifiquemos la respuesta del sistema. Quitémosle esto un momentito. Ah, no, creémonos dos. Creémonos H1 y H2. Control V, H1 y H2. Donde una tiene exponencial y la otra no. ¿Sí? Okay. Ya que en este figure, ya digámosle lo siguiente. Step, o sea que le ponga el escalón a H1, a H1, a H2. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto no lo necesitamos.
o bueno, sí lo podríamos necesitar, dejémoslo ahí. Entonces, figure 1 me va a mostrar el step de H1 y H2. ¿Y qué voy a identificar? Que estas dos son respuestas de sistemas de orden 1 estables, ¿cierto? Porque el polo está en semiplano complejo izquierdo, pero H2 me va a aparecer desplazada 3 unidades de tiempo, en este caso 3 segundos. Listo. Entonces, simulémoslo ahora. Acá ya está H1, miren, H2 y miren la respuesta del sistema. Efectivamente, acá tenemos la respuesta de orden 1. ¿Sí lo ven? Y tenemos la respuesta de orden 2 que está iniciando en qué tiempo? En 3 segundos. Entonces ahí estamos mostrando que efectivamente el teorema de dualidad con el desplazamiento de Laplace es funcional. ¿Sí? O sea que los desplazamientos en frecuencia se ven como exponenciales en el tiempo y las exponenciales en la frecuencia se ven como desplazamientos en tiempo. ¿Cierto? Esa idea que les estoy contando, ese asunto de dualidad, les recomiendo que se sienten, lo escriben y lo digieran, ¿sí? Porque así dicho suena raro y suena como enredado, pero cuando usted ya entiende, ¿cierto? Usted ya entiende, pues con las evidencias que estamos viendo, efectivamente pues es fácil de entender, ¿cierto? Es una dualidad, es muy fácil de entender. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Pero esa respuesta en tiempo de los sistemas siempre se da en segundos. Sí. O depende de la función de transferencia. Sí, generalmente siempre está en segundos, porque la referencia, cuando usted hace el modelamiento de los sistemas, su referencia de tiempo y su referencia de tiempo con respecto a las unidades, ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés, siempre el segundo. O sea, es la misma referencia. Es diferente cuando usted modela un sistema, por ejemplo, en el modelo internacional que es MKS, ¿cierto? Que es kilogramos metro segundo, ¿cierto? A cuando lo hace en el otro sistema, ¿cierto? Que ya es CGS, me parece que es, ¿cierto? Es gramos, bueno, no lo recuerdo bien, pero ya la referencia, por ejemplo, pueden ser incluso las libras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en el MKS tenemos los newtons, que es la unidad de fuerza. Ellos allá tienen la libra de fuerza, ¿cierto? Entonces, eso depende de las unidades. Pero la única unidad que ha trascendido entre los sistemas de unidades ha sido siempre el segundo como unidad de tiempo. Por ejemplo, si me das la respuesta que te dio en este caso, creo que fue de 3 segundos. Ajá. Y si yo quiero que sea de menos tiempo, que sea más rápido el sistema, ¿qué arreglo debería hacer yo Para que se demore más en responder? No, menos, pues simplemente usted acá le dice cuánto tiempo quiere. No, pues para saber, por ejemplo, si uno digamos que necesita que el sistema, digamos que... ¿Qué? ¿0.5 segundos o qué? Pero eso simplemente es un retraso de tiempo, ¿cierto? Es un retraso de tiempo. Esto se puede hacer porque los sistemas generalmente son sistemas causales, o sea, son sistemas que reaccionan después de ser excitados. ¿Sí? Si yo intentara hacer una función de transferencia, por ejemplo, poniéndole un signo acá positivo, es probable que me saque un error. Claro, me va a sacar un error. Y me está diciendo, él me va a decir que no, que pues matemáticamente no podría entender eso en el dominio de Laplace, porque implicaría una acción del sistema antes de ser excitado. O sea, eso se llama un sistema no causal, ¿cierto? Entonces sería un sistema adivino, ¿cierto? Pero con la seguridad de que usted va a presionar el botón, entonces él con esa misma seguridad, tantos segundos antes va, así que, o sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido. Ya ahora en este tiempo tiene un poquito más de sentido, pero porque ya se utilizan otras técnicas probabilísticas, ¿cierto? Para definir la probabilidad de que un evento suceda, entonces anticiparlo, ¿sí? Pero es un análisis estadístico. En este caso estamos hablando de sistemas determinísticos, ¿cierto? O sea, sistemas físicos reales que no tiene sentido de que actúen antes de que usted genere la perturbación. Entonces, por eso los sistemas no causales no tienen sentido de estudiarlos.
Por eso siempre debe llevar el signo, porque el signo garantiza que es un desplazamiento de tiempo positivo. O sea que él siempre va, después de que sea accionado, va a esperar un tiempo y luego va a reaccionar. Es un desplazamiento en tiempo. Listo. No tenemos más preguntas hasta aquí, ¿cierto? Qué bueno que usted dice que hacía Pero si usted tuviera. el step, El step. que era lo que Sí, es un escalón. el escalón. Es un escalón militar. Pero pues, si tuviera condiciones iniciales de históricas, ¿sí podría hacer todo el estudio de los pues, Lo que pasa es que en las funciones de transferencia, esa pregunta es buena. Las condiciones iniciales de un sistema se consideran como estados energéticos del sistema antes de un tiempo t igual a cero. ¿Sí que? O sea, es toda la dinámica del sistema y es una dinámica pues estática, ¿sí que? Porque se considera que es el estado en el que se encuentran las variables del sistema en el momento t igual a cero. Obviamente van a influir, ¿cierto? Las funciones de transferencia de los sistemas tienen, las funciones de transferencia de los sistemas dinámicos tienen una característica, que si usted considera condiciones iniciales, la función de transferencia del sistema numéricamente se va a ver afectada por esas condiciones iniciales. O sea que si usted consideró condiciones iniciales para hallar su función de transferencia, ese modelo matemático que usted halló siempre va a funcionar considerando las mismas condiciones iniciales. Y en sistemas reales no hay nada más variante que las condiciones iniciales del sistema. Nunca son las mismas. Exactamente, no es útil. Por esa razón, ¿cierto? Se considera más bien que los sistemas o que las funciones de transferencia estén blindadas ante las condiciones iniciales. O sea que nosotros siempre asumimos que las condiciones iniciales de la función de transferencia son condiciones iniciales nulas. Entonces nosotros asumimos de que para el modelamiento del sistema el estado del sistema, el estado energético del sistema es un estado nulo, o sea, partimos de condiciones iniciales cero. ¿Listo? Eso es lo que nos permite a nosotros, para modelar la función de transferencia, poder decir que, eh, que cuando aplicamos la transformada de Laplace de una derivada de orden n, ¿cierto? Entonces decir que la transformada de Laplace de la derivada enésima de y es igual a s a la n por y de s, ¿cierto? Porque eso hace que todas las condiciones iniciales que aparecen de ahí para abajo sean condiciones nulas. Si consideráramos las condiciones iniciales, entonces lo que estaría pasando sería que estaríamos siempre modelando el sistema con las mismas condiciones. Y lo que se busca es que la representación sea lo más general posible, ¿cierto? Y si consideramos condiciones iniciales para el modelamiento de la función de transferencia, esa función de transferencia numéricamente va a representar única y exclusivamente la respuesta de ese sistema ante cualquier entrada con esas condiciones iniciales. Entonces usted debería garantizar de que su sistema siempre tenga las mismas condiciones iniciales para excitarlo. Eso es muy complejo. Pero en ese orden de ideas, si son condiciones iniciales que siempre van a estar ahí, usted siempre tiene que modelarlas, entonces simplemente usted las incluye en el modelo del sistema, ¿cierto? Que ya sería pues algo obligativo, por decirlo así. Pero pues en realidad no tiene mucho sentido, porque las condiciones iniciales se parten de estados energéticos nulos del sistema. La pregunta con lo que está hablando de las condiciones iniciales. Digamos que yo tengo mi sistema, ¿cierto? Y yo lo modelé con condiciones iniciales cero. Sí. Entonces él me da la respuesta, qué sé yo, digamos la requerida, la que yo necesito, ¿cierto? Pero hablando pues ya como más práctico, digamos que yo modelé mi sistema, pero él me arrancó con las condiciones ya iniciales. Ajá. Mi sistema se me desestabilizó. No, el sistema, la robustez del sistema de control tiende a llevar las condiciones o las variables del sistema a estados manejables. O sea, él trata de hacer eso. Lo que pasa es que hay unas condiciones iniciales que tienen los sistemas que dentro del modelo matemático y en lazo cerrado con el sistema de control podrían hacer que el sistema fuera inestable, ¿cierto? Porque están dentro del modelo matemático. Entonces podría ser que eso suceda. Pero eh,
yo creo que lo mejor sería no considerarlas, ¿cierto? Lo mejor sería no considerarlas porque pues, considerar condiciones iniciales diferentes de cero, ¿cierto? Diferentes de cero sería un problema. O si usted las considera en su modelo, pues tiene que garantizar de que siempre son las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? Para hacer que su sistema funcione bien. ¿Tiene más temas que preguntar? ¿Sí quedó contestado su pregunta? Sí, no, que pues, digamos así existan las condiciones iniciales y ya del modelo general, pues más fácil lo hace como por, ¿cómo te digo yo? Como, tenía ya, como condicional, pues, o sea, si la condición inicial está como por rangos, diseña el sistema de control según esa entrada, ¿no? Pues según esa Sí, condición inicial. también podría ser, o sea, de hecho, el modelamiento de sistemas dinámicos le permite a usted mucha facilidad y mucha versatilidad en los modelos. Lo que pasa es que hay unas características de modelamiento que son bien recibidas por la comunidad científica, por decirlo así, ¿sí? Que hacen que su modelo sea válido, que su modelo sea analizable, que sea analítico, que tenga pues una cantidad de características que deben de tener los sistemas. ¿Sí? Eh, Hay otra cosa que le iba a decir con respecto a las condiciones iniciales. Así como cuando usted tiene algo maravilloso para decir y se le olvida. Bueno, en el camino me acuerdo y les comento. Listo. Esas son las formas de definir las funciones de transferencia. Entonces voy a volver a desbloquear esta de acá para, para, para que observemos una cosa. Generalmente, ¿cierto? Generalmente es bueno, ¿cierto? Es bueno saber calcular los polos y los ceros de un sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función de transferencia H1, en este caso, que es esta función, ¿cierto? Pero resulta que para poder calcular los polos y los ceros del sistema, pues nosotros necesitamos acceder tanto a los coeficientes del numerador como a los coeficientes del denominador. Entonces hay una forma de hacerlo, por ejemplo, en este caso H1 punto numerador, y utilizamos estos dos corchetes acá y le ponemos el 1. Si nosotros le damos Enter, él me entrega los coeficientes del numerador del sistema, 0, 0, menos 1 y 3 en este caso. Y por el denominador, pues simplemente le digo den. Lo mismo, 1, 3, 7. Entonces, por ejemplo, yo podría sacarle las raíces al sistema con la función roots de este vector. Entonces, él me entrega las raíces de él. Miren, todos los polos del sistema tienen parte real negativa. ¿Sí ven? Y este número tiene aquí parte compleja. Y miren que acá están estos dos, que son polos complejos conjugados, ¿cierto? Y esa es la característica de ellos. Ahora miren por ejemplo algo que yo les decía a ustedes. Yo puedo recuperar el polinomio del sistema utilizando la función poly de ANS 1, 3, 7, 10. Si yo dijera, por ejemplo, miremos esto de aquí, roots, voy a ponerle acá un nombre cualquiera, roots de A. Ahí tengo sus roots. Y voy a decir que, por ejemplo, el elemento A de 1, 2, el segundo elemento, es este número complejo. ¿Sí? Entonces voy a cambiarle este número. Entonces sería menos 0.5, ¿cierto? Este sería más, entonces más 2, solamente le voy a quitar los de allá, ¿cierto? Más por 1i. Listo. Ya lo cambié. O sea que miren a A. A tiene estos polos y estos polos. Miren, estos que están acá, aunque su parte compleja tenga signos contrarios, no son conjugados porque estos datos no son el mismo valor. Son dos polos diferentes. Son dos polos diferentes, claro. Si yo intento recuperar el numerador poli, en este caso de P, de A, perdón.
de A. ¿Sí que? Enter. Entonces miren lo que va a pasar. Primer elemento 1, segundo elemento 3 más algo con I, segundo 3 más algo con I y al final 3 más algo con I. ¿Sí lo ven? Eso significaría de que los coeficientes con que fue construida ese sistema, alguno de los coeficientes, por lo menos uno, tiene comportamiento complejo. Y eso no tiene sentido porque los elementos con los que se construyen los numeradores y los denominadores generalmente son elementos reales. Por ejemplo, una masa. Que una masa es un valor, tantos kilogramos. Un coeficiente de amortiguamiento, un coeficiente elástico, una inercia. Todas son valores muy específicos. Ninguno de esos es de naturaleza compleja. Por eso no tiene sentido. Por eso es una regla que los sistemas y las representaciones en el dominio de Laplace de sistemas físicos, cuando aparezcan dos polos, el sistema, si uno de los dos, si un sistema es de orden 2 y uno de los polos es complejo, el otro necesariamente, obligatoriamente tiene que ser su conjugado. Si no, no es la representación de un sistema físico. Listo. Entonces acá ya miramos pues lo de los polos y todo esto. Entonces ahorita vamos a meternos a la parte de diseño de sistemas. Listo. Voy a grabar este por acá y me voy a crear otro script. Edit. Simulación 2. ¿Cómo? No. Listo, lo mismo. CLC, close all, clear all, close, clear all. Listo. Entonces mire, yo necesito garantizar que mi sistema tiene un comportamiento deseado y nosotros lo empezamos a diseñar a partir del máximo sobreimpulso. El máximo sobreimpulso del sistema es ese valor máximo que toma el sistema a partir del valor de estado estable. ¿Sí? Que en este caso nosotros lo definimos por medio de esta función que vamos a manejar de manera porcentual. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí 50 sobre 100, le estoy diciendo que eso es una relación porcentual del 50%. ¿Sí? Que listo. Y voy a decirle que el tiempo de establecimiento va a ser igual a 1 segundo. Igual a 1 segundo. Listo. A raíz de estos parámetros extrínsecos, que son los que yo puedo identificar por medio de las ecuaciones que ya definimos, que ya tenemos presentadas, podemos calcular el valor de zeta y calcular el valor de omega n de ese sistema. Entonces miremos cómo sería. Sería, por ejemplo, zeta va a ser igual al valor absoluto del logaritmo natural del máximo sobreimpulso, ¿cierto? Dividido entre la raíz cuadrada SQRT de pi al cuadrado más el logaritmo del máximo sobreimpulso al cuadrado. Si yo lo corro hasta aquí, él me debe mostrar el valor de zeta para ese porcentaje. Miren, un coeficiente de amortiguamiento para un sistema que tenga un sobreimpulso del 50% es igual a 0.2155. Ya tenemos a zeta, punto y coma. Ahora miremos el omega n. Omega n es la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema se calcula a partir de la definición del tiempo de establecimiento y del tau del sistema. Entonces la ecuación que encontramos, eso es igual a zeta, valor absoluto. Entonces la frecuencia natural de ese sistema es 18, miren lo que está, 18, pero recuerden que 18 es en radianes sobre segundo, o sea, omega es igual a 2 pi por f, ¿cierto? Entonces si yo quisiera saber la frecuencia, pues digo omega n dividido entre 2 por pi. O sea que ese sistema tiene aproximadamente 3 Hz.
su oscilación va a ser aproximadamente de 3 Hz. Si yo quiero ver muchas oscilaciones, aquí no voy a ver muchas porque le estoy dando un segundo, ¿cierto? Aquí le estoy dando un segundo. Bueno, en un segundo él puede mostrar por lo menos 3 o 4 oscilaciones, ¿cierto? O quizá 2 oscilaciones. Pero si le pongo más tiempo, según esta frecuencia, pues me va a mostrar muchas más oscilaciones. Entonces pongámosle, por ejemplo, 3 segundos, ¿cierto? Pongámosle, por ejemplo, 3 segundos. Entonces, esta frecuencia está en Hertz, o sea que el sistema siempre tiene una frecuencia relativamente alta, ¿cierto? Como 3 oscilaciones por segundo. Listo, ya tengo este diseño, punto y coma. Entonces ahorita voy a construir la función de transferencia. Entonces construyo el numerador que va a ser igual a, en este caso es omega n cuadrado, ¿cierto? Nosotros habíamos tenido un valor por allá que lo vamos a llamar h0. Listo, h0, pero entonces por ahora, mire, digamos que h0 va a ser igual a 1. h0 es el valor de estado estable, ¿no? h0 omega n cuadrado, punto y coma. El denominador va a ser igual a ese denominador que nosotros sabemos, 1 es el cuadrado más 2 por zeta por omega n y omega n al cuadrado. Punto y coma. Entonces acá ya armo la función de transferencia. H va a ser igual a la función de transferencia del numerador, coma, el denominador. Listo. Ya diseñamos el comportamiento de un sistema. Miremos cómo sería su función de transferencia. Miren, esta que está acá sería la función de transferencia de ese sistema, con esas características. Ahora vamos a mirar si sí es cierto. Para poder mirar si sí es cierto, entonces lo miramos con la función step de h. Step de h es la respuesta al escalón, ¿cierto? Entonces la respuesta al escalón nos va a permitir observar esos elementos. Máximo sobreimpulso del 50%, tiempo de establecimiento de 3 segundos, más o menos. Miremos. Mírenlo, acá está. Si el valor de estado estable de mi sistema es 1, el sobreimpulso nos dio 1.5, o sea que ¿cuánto se sobrepasa con respecto a este que es el valor de estado estable? 0.5. ¿Sí o qué? Miren que el sistema presenta algunas oscilaciones. Recuerden que la frecuencia que él muestra acá es la frecuencia amortiguada, que sería, por ejemplo, omega n por SQRT de zeta de 1 menos zeta al cuadrado, de 1 menos zeta al cuadrado. Es aproximadamente esto, ¿sí lo ven? 6. Y la frecuencia sería dividirlo sobre omega n, o sea que sería como quitarle esto, ¿no? O sea que me está mostrando una frecuencia amortiguada de aproximadamente 0.97 Hz, o sea que es casi una oscilación por segundo, ¿no? Entonces claro, miren, dentro de este segundo casi que sube y baja, ¿sí lo ven? Y acá vuelve y muestra casi que otro ciclo, ¿sí ven? Entonces una cosa es la frecuencia natural y otra cosa es la frecuencia natural amortiguada de este sistema. Ahora miremos las características del sistema. System, ¿cierto? Nos está diciendo cuáles son los que están, y en características me muestra respuesta pico, ¿cierto? La respuesta pico, entonces él me va a poner un punto y si me paro acá y le doy clic, él me va a decir, miren, amplitud, el valor de la amplitud 1.5, overshoot es el sobreimpulso de manera porcentual, nos dio del 50%, y esto ocurre más o menos al tiempo de 0.518, ¿cierto? Esto es pi sobre este es más o menos de esta forma calculábamos aproximadamente el tiempo del tiempo pico, ¿no? Si se acuerdan, que era pi sobre omega n, algo así. ¿Se recuerdan? Miren, 0.599, el tiempo pico. Y efectivamente cuando miramos acá la respuesta del sistema, 0.18 algo, ¿sí? O sea, estuvo muy cerca del valor que calculamos. Miremos otras características. Más características.
Setting time. Setting time es el tiempo de establecimiento. Este tiempo de establecimiento va a estar alrededor, muy cerca de 3 segundos. Entonces miren lo que hace MATLAB. MATLAB me pinta a mí más o menos el 2%, si lo ven, y me muestra como tiempo de establecimiento el instante en el que la función se mete dentro del más o menos 2% y no vuelve a salir. Para él ese es su tiempo de establecimiento. Para nosotros saber si esto es cierto, pues podemos hacer un zoom aquí, ¿cierto? Podemos hacer un zoom en esta parte y ver que efectivamente MATLAB nos está mostrando más o menos el 2%. ¿Sí lo ven? Y si yo me empiezo a correr hacia acá, me voy a demorar un resto. Entonces miren, aquí viene la señal, ¿cierto? Aquí vuelve y baja, y vuelve y sube. Acá ya empezamos a ver que la oscilación va reduciendo, ¿cierto? Aquí sale otra vez del rango, pero en este punto, miren, en este punto exactamente, cuando la señal se mete dentro de más o menos el 2% y no vuelve a salir, eso es lo que MATLAB define como el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es para cualquier sistema. Para Ese cualquier 2%. sistema. Sí, siempre y cuando sea simulado con MATLAB, MATLAB asume que el estado estable del sistema es cuando han pasado aproximadamente 4 constantes de tiempo. Pero cuando el sistema es simulado con una pues, Sí, claro, él asume que el tiempo de establecimiento es cuando la señal se mete dentro de más o menos el 2% y ya después no vuelve a salir. Mira que ya la oscilación del sistema ya nunca más vuelve a salir. otra pregunta, y por ejemplo, quizás más adelante lo veamos, pero si yo estoy ajustando un peine y mi oscilación está por encima del 2%, o sea que mi sistema podría ser inestable. No necesariamente. Pero, por ejemplo, Lo que pasa es que por el criterio que estamos manejando, si usted asume, ¿cierto? Si usted asume que su sistema no se ha metido todavía dentro de más o menos del 2%, pues usted no asume que ha llegado todavía el tiempo de establecimiento. que no ha llegado. Que no ha llegado todavía. O sea, ¿eso qué significa? Que hay que rediseñar y cambiar las características comportamentales del sistema. Ya. Este que está acá también nos muestra a nosotros, ¿cierto? También nos muestra a nosotros, por ejemplo, el setting time que pasa a los 2.75 segundos. Miren que está muy cerca de 3. Muy cerca de 3 segundos, que fue lo que diseñamos aproximadamente. Pero miren que dentro de 3 todavía está tocando muy cerquita los extremos. ¿Sí? Y finalmente tenemos por acá las características, el rising time, que fue algo también que hablamos. En este caso MATLAB lo pinta de esta manera. Lo pinta como el tiempo, ¿cierto? O como el tiempo en que la señal, ¿cierto? En que la señal va desde el 10% hasta el 90%. O sea, desde el 10%, que es este espacio de tiempo acá, hasta el 90%, hasta este paso de acá, es el punto donde la señal tiene su derivada más alta, o sea, tiene su tasa de cambio más alta. Es el punto donde el sistema responde más rápido, ¿cierto? Es este espacio que está acá. Entonces, eso se llama el rising time o tiempo de rising, de crecimiento. Y finalmente, pues de las últimas características que tenemos aquí, es el tiempo de estado estable, ¿cierto? Que es el valor final, ¿cierto? Entonces el valor de estado estable, que también es el valor final, en este caso es 1, ¿cierto? Entonces acá podríamos mirar también dentro de la función de transferencia que obtuvimos, que en este caso es h, ¿cierto? Que si nosotros aplicamos el teorema del valor final a un sistema que está siendo excitado con un escalón unitario, en este caso, ¿qué sería? Pues sería como evaluar la función de transferencia en cero. Y evaluar la función de transferencia en cero, ¿qué hace? Hace que este término y este término sean iguales a 0. Y al final me queda 38.3 sobre 38.3 y esto va a ser igual a 1. Ese es el valor de estado estable, ¿cierto? Si yo lo cambio, por ejemplo, si pongo un H0 igual a 0.1, ¿cierto? Y simulo el sistema, observen que la respuesta del sistema va a ser exactamente la misma. Miren, la respuesta va a ser exactamente la misma. Responde en el mismo tiempo y todo, pero miren el valor de estado estable, 0.1, que equivale a coger 3
0.83 sobre 38.3. 38.3. 0.1. Ese es el valor de estado estable de ese sistema. Listo. Ahora, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Todo está claro hasta el momento? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que simulamos, ya que identificamos que sí, cambiamos las características del sistema. Por ejemplo, pongámosle a este sistema un sobreimpulso del 90% y un tiempo de establecimiento de 1 segundo, por ejemplo. Así que, y volvamos a simular. Miren, el sobreimpulso del 90%, miramos lo que características, peak response, overshoot 90%. Así que, y tiempo de establecimiento aproximadamente, setting time, es aproximadamente 1 segundo. Miren, el valor que simulamos, tiempo de establecimiento 1 segundo. Pero miren la cantidad de oscilaciones que se presentan en este sistema. ¿Sí lo ven? Miremos, por ejemplo, qué sería si yo le pusiera 100. Pues vamos a ver si me lo tomo. Por ejemplo, en este caso me dijo que nanay. No mentiras, nan significa no definido. Claro, porque si yo le pongo acá, el logaritmo de 1 es menos infinito. ¿Sí que? Entonces yo no le puedo poner 100. 100 sería 1, pero le puedo poner 0.99999, ¿cierto? Que es casi 1. Miremos a ver qué nos da. Pues ahí dio algo. Pero mire que han pasado ¿cuántos? Es a la 8. Sí, podría ser a la menos 8. O sea, es un sistema oscilante casi que en régimen permanente. ¿Sí lo ven? Pero lo que pasa es que en un segundo. En un segundo. ¿No está obligando a que sea un segundo lo del muestreo? No. No. Le estoy obligando a que el tiempo de establecimiento sea 1 segundo. Pero ya con ese elemento allá de casi 1 ya es una locura. Así que ya es una locura. Pongámosle 0.99. De oscilaciones que no muestra tiempo tan pequeño. Ajá. Miren. Por ejemplo, aproximadamente 1 segundo. Así que miremos. La respuesta pico es de medio aquí. Así que del 99%, pues aquí no fue capaz de así miren, 99%, y miremos el tiempo de establecimiento. Aproximadamente 1 segundo. Así que si nosotros miramos aquí en este pedacito, pues va a pasar lo mismo que vimos ahorita. Que el sistema va a oscilar, pero el tiempo en el que ya se mete la oscilación y ya no vuelve a salir, ese es el tiempo que él define como el tiempo establecido. ¿Lo ven? Y listo. Y finalmente, vamos a utilizar estos últimos 15 minutos. Veres cómo se estresa. Vamos a utilizar estos últimos, bueno, voy a poner algo más real, un sobreimpulso del 10%, ¿cierto? Miremos cómo sería la respuesta del sistema. Ya es una función de transferencia más trabajable, ¿cierto? Miren la respuesta del sistema. Así que lo mismo, características, respuesta pico, tiempo. 10%. Sí, ok. Listo. Pero resulta que yo necesito diseñar un sistema porque necesito diseñar un sistema de orden 3, ¿cierto? Necesito diseñar un sistema de orden 3 que tenga ese mismo comportamiento. Entonces para eso vamos a utilizar el criterio de polos dominantes. El criterio de polos dominantes involucraría que yo tuviera estos dos polos, ¿cierto? Estos dos polos, pero le introdujera un tercer polo. ¿Cierto? Entonces digamos que este polo, voy a decir PO, van a ser los polos, o sea, los roots del denominador. Entonces voy a inhabilitar todo de aquí para abajo para poder crear el sistema.
Listo. Esto me va a entregar a mí los roots. Miremos a ver. Claro, efectivamente estos son los polos que yo diseñé en este caso, que están diseñados a partir de estas características del sistema, y yo les voy a incluir un nuevo polo. PO va a ser igual a PO, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi tercer polo? Si nosotros necesitamos garantizar que la dinámica dominante sea la que yo diseñé, ¿dónde tengo que ponerme el tercer polo? Más alejado, ¿cuánto? Mire que la parte real aquí está en menos 4. Vamos a darle caso acá al compañero, menos 8. ¿Sí que? Punto y coma. Ajá. Entonces vamos a crear un denominador 2 que va a ser el poli de PO. ¿Sí que? Entonces miremos cómo nos da el polinomio. Miren, acá está 1, 16, tan, esto que está acá, ¿cierto? Y construyamos la función de transferencia. Entonces, para poder compararlas necesito hacer lo siguiente. Necesito, pues, obviamente dejar la función de transferencia 1, ¿cierto? Exactamente igual, y crearme una función de transferencia 2. Una función de transferencia 2, bueno, pongámosle 1, que sea el mismo numerador, pero el denominador 2. ¿Sí o qué? Entonces acá, digámosle que nos muestre cómo son las dos funciones de transferencia. Miren la función de transferencia. La función de transferencia 1 y la función de transferencia 2. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces ahora miremos acá. Bueno, démosle step. Control C, exactamente, de H, H1. H1 y miremos a ver qué funciona. Miren. Exactamente las dos funciones de transferencia. ¿Sí? No nos dio lo mismo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos como normalizadas las vainas ahí, todo esto? ¿Sí? Entonces, para poder garantizar que los sistemas los normalizamos y poder observar la dinámica de ambos, porque ahí nosotros decimos, no, los dos sistemas son diferentes, pero miremos, tenemos que garantizar que tanto el sistema original como el sistema de representación tienen el mismo valor de estado a estado. Hay que garantizarlo. ¿Cómo lo garantizamos? Pues primero que todo, digamos que H0 es 1, ¿cierto? Entonces, como H0 es 1, eso nos va a garantizar que esta función de transferencia es omega n sobre omega n. Como ustedes pudieron ver, al incluir el tercer polo, el denominador cambió, ¿cierto? El denominador cambió, entonces hagamos una cosa. A este no le pongamos el numerador, sino que pongámosle el denominador 2, pero en la posición final. ¿Sí entienden eso? ¿No? Listo. Miren este polinomio que está acá. Den 2 es este polinomio que está aquí. ¿Sí ven? Cuando yo me refiero a este polinomio, me estoy refiriendo a 1, 16, 109.8, 366.3. Ese vector. Cuando yo digo ese vector que se llama denominador 2 en la posición end, me estoy refiriendo a este mismo elemento. Entonces, cuando yo le digo acá, póngame en el numerador, o sea, en el primer elemento, el denominador 2, pero el último, estoy garantizando que este valor que está acá y este valor que está acá son el mismo. Y eso me garantiza que el valor final del sistema es igual a 1. ¿Está claro? Listo. Ahorita sí. Que ya lo hice, ahora sí, comparemos. Miren lo que está. Miren lo que sucede. El sistema 1 y el sistema 2. ¿Ustedes qué creen? ¿Los sistemas son parecidos o son muy diferentes?
¿cierto? Pero todavía tienen comportamientos diferentes, ¿sí es que? O sea, todavía dinámicamente se podría decir que son diferentes. Entonces, bueno, primero que todo miremos esto, ¿no? Los roots de H1.den, entonces en este caso necesitamos H1.den1, verifiquemos que sí sean los mismos polos, mírenlo, acá están los dos polos que diseñamos, y el tercer polo que nos dijo el compañero de 8, ¿cierto? Entonces digamos que ya no va a ser 8, sino que echémoslo más para atrás. 10. No hagámosle caso al 15. Miren lo que va pasando. Pongámosle 50. 50 para ser exagerados, pues. Miren. Ya se va apareciendo mucho más. ¿Sí? Que ahora echémoslo mucho más para atrás. Tampoco exagerado. 100. Miren. Ahorita sí, satisfazcamos las aberraciones de los compañeros. Pongámosle 0. ¿Vieron? Exactamente. O sea que como la dinámica de ese polo está tan lejos, es tan rápida que no se puede percibir, y el comportamiento dominante es el comportamiento del sistema de orden 1. Obviamente, ese polo, incluir ese polo en el sistema, que exista, ¿sí? Demandaría mucha energía para el sistema de control llevarlo tan lejos. Entonces, probablemente no sea tan fácil hacerlo. ¿Cómo se resuelve? Hay un criterio, ¿cierto? Hay un criterio que de hecho me lo encontré en un libro de control hace mucho tiempo, donde ellos hacen una prueba, ¿cierto? Y relacionan, por ejemplo, qué tan diferente es el sistema, ¿cierto? O sea, qué tan lejos debe estar el sistema, ¿cierto? Qué tan lejos debe estar el tercer polo de este sistema, por ejemplo, para que garantice dos cosas. Uno, que no esté tan lejos, que demande tanta energía del controlador, pero que tampoco esté tan cerca que perturbe la dinámica completa del sistema. Entonces llegaron a una conclusión. Resulta que si ustedes recuerdan, ¿cierto? PZMap de H1, en este caso H1. Entonces en este caso acá está H1. Si ustedes observan acá, ¿cierto? Si ustedes observan, este polo está pues tan lejos obviamente que parece que estos dos estuvieran sobre la zona, ¿cierto? Pero miren que no, está acá en menos 4, más o menos 5.46. ¿Sí o qué? Entonces, ustedes se acuerdan que cuál es el radio o cuál es la magnitud del radio que hay desde el centro hasta cada uno de los polos. ¿Sí se acuerdan que lo calculamos? Es un radio omega n. ¿Sí se acuerdan? Entonces ellos utilizaron ese valor de referencia para decir que ese polo se va a posicionar en alfa omega n veces menos alfa por omega n. Entonces típicamente se utiliza el alfa de 4, o sea que ese polo va a estar alfa veces omega n hacia atrás. Entonces pongamos esto aquí, PZMap, ¿cierto? De H1 y H2. Mirenlo, acá están los polos. Utilicemos grid para que me muestre la grilla. Entonces miren los dos polos acá y este polo está acá. Si yo trazara un radio acá de valor omega n, este radio está aproximadamente 1, 2, 3, 4 omega n hacia atrás aproximadamente. ¿Sí? ¿Okay? Y
miremos dinámicamente qué sucede. Acá pongamos figure 1 y esto mismo de acá, control C, control V, figure 2, y acá en este caso ya es step. Miren la respuesta de los sistemas. Entonces es una dinámica que es muy similar, ¿cierto? Es representativa del sistema, ¿cierto? Se aproxima, pero se puede ver desde dos puntos. Si está del sistema de orden 3 al sistema de orden 2, lo simplificó y sigue siendo representativo. Pero si usted está en el sistema de orden 2 y va hacia el sistema de orden 3, lo amplió y sigue siendo representativo, ¿cierto? Más allá de eso, usted puede involucrar más valores de algo, por ejemplo, alfa igual a 6, por decir cualquier cosa. Entonces miren que a medida que usted se va alejando, pues el sistema se va pareciendo más. No es una regla, muchachos, es un criterio, ¿cierto? Es un criterio, porque de hecho no hay un estudio formal científico que diga que tiene que ser de tanto, o sea, eso no es una constante universal como pi, ¿cierto? Claro que algunos textos donde han hablado de esto, pues dicen que el sistema tiene que ser pi veces omega n, pero pi es 3.1416, o sea que sería 3.1416 veces hacia atrás. Es como por manejar una constante. Pero pues hay estudios que dicen que utilizarla como 4 es un buen criterio, ¿cierto? De ahí para allá, si su sistema es de orden 10, si usted quiere hacer que su sistema siga incluyendo polos y todo esto, entonces sígalo echando más para atrás, polos más para atrás. Y como ustedes pueden ver, pues este sistema, en este caso este sistema es un sistema de polos dominantes de par conjugados, ¿sí? Pero si yo los invito a que ustedes hagan el ejercicio de volver a revisar este video, este video lo voy a publicar en YouTube para que ustedes lo vean, lo volvemos a montar, lo vuelven a seguir, ¿cierto? E intercambian los polos, o sea, ponen los polos hacia atrás, ¿cierto? Tantas veces y ponen el polo de orden 1 y miren la respuesta del sistema. Si efectivamente empiecen a mover el alfa de los polos conjugados, ¿cierto? A ponerlos cerca, a ponerlos lejos y traten de observar cómo es el comportamiento del sistema. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? ¿Listo? Bueno. Se pone ahí, veo, es para ponerle otro polo, ¿cierto? Sí, es para poder calcular otro polo y ponerlo y volver a armar el sistema. ¿Listo? Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, muchas gracias por la atención. Listo, si tienen algunas preguntas, se las recibo. Como ustedes pueden ver, no es difícil, pero resulta que es de cuidado. Ya tenemos muchos conceptos que no son difíciles, entre ellos pequeñitos, pero miren que ya lo que se viene es empezar a atarlos y saber usarlos. Listo. Entonces los invito a que hagan las simulaciones, los invito a que hagan los ejercicios, los invito a que sigan viendo mis videos y les den clic y me sigan. Y le den me gusta, obviamente. Y también recibimos donaciones y todo por si de pronto se les ofrece. ¿Ese video lo vas a subir completo a YouTube o no? No, sí, completo. Bueno, muchachos.